Os traemos unos croissants al estilo de Manolo Bakes. Una receta muy fácil que espero que os guste. Os dejamos con las fotos y con la receta. Lo primero que haremos será disolver la levadura en la leche. La leche tiene que estar a temperatura ambiente o templada. Abrimos la tapa del robot y echamos la leche donde habíamos disuelto la levadura. Echamos el azúcar y vamos a ir añadiendo la harina. Incorporamos la sal. Cerramos el robot, quitamos la tapadera buscamos el programa de amasar y le damos al play. Y una vez la tenemos, la ponemos en la mesa de trabajo para terminar el amasado. Dependiendo de la harina, se nos podrá quedar con más bolitas como la nuestra o también se nos puede quedar algo más pegajosa. Si se os queda más pegajosa, no os preocupéis, no le añadáis harina y simplemente hay que amasarla durante un par de minutos hasta conseguir una bola. Y una vez tengamos la bola, la metemos en un bol, la tapamos con un plástico y la ponemos durante una hora a que doble su tamaño en un sitio cálido. Echamos un poco de harina en la mesa de trabajo. Colocamos la masa la estiramos un poco y echamos un poquito de harina por encima. Esto va a evitar que en el rodillo se pegue. Y vamos a estirar la masa. Es del centro hacia arriba, del centro hacia abajo y ya vamos a ir haciendo los laterales.
y la estiramos hasta que quede como de medio centímetro a 1 centímetro el grosor de la masa. Y unos 20 centímetros aproximadamente de ancho. Con ayuda de una paletina vamos a ir incorporando la mantequilla. La vamos a incorporar por toda la masa y nos vamos a reservar de una poquita porque posteriormente la utilizaremos. Cogemos un extremo y lo vamos a ir enrollando sobre sí misma. Con este proceso evitaremos los dobleces del hojaldre. De esta manera acortamos el tiempo. Y una vez que lo tenemos, lo vamos a meter en la nevera tapado con un film. Si lo queréis hacer en el mismo día, lo dejáis en la nevera mínimo 1 hora. Pero si tenéis un poquito de tiempo, lo podéis dejar toda la noche. Nosotros en este caso lo hemos dejado toda la noche. En caso de que la dejéis toda la noche en la nevera, a la mañana siguiente, antes de poder estirar la masa, la vamos a dejar durante 20 minutos a temperatura ambiente. Esto nos ayudará a estirarla mejor. Echamos un poco de harina a la mesa de trabajo y como nosotros no tenemos mucho espacio en la encimera, lo que hemos hecho es que la hemos partido por la mitad y lo hemos hecho en 2 partes. Como hicimos al principio, echamos un poquito de harina por encima y volvemos a estirarla. Nosotros nos hemos ayudado con una plantilla que hemos hecho con una hoja de cuadritos. Tiene un ancho de unos 8 centímetros y unos 20 centímetros de largo. Si no tenéis ganas de hacer la plantilla, también lo podéis hacer a ojímetro, que también nos va a quedar muy bien. Con esta receta nos han salido a nosotros entre 19 y 22 croissants mini. Dependiendo del tamaño que los hagamos, nos saldrán más o menos. Vamos a ir cortando con un cortapastas hasta terminar la masa.
para mí esta parte es la más divertida. Vamos a coger un triangulito y con el cortapastas vamos a hacer una incisión en el medio. Esto nos va a ayudar bastante a hacer el rulito. Quitamos con el pincel la harina que nos haya quedado. Con la mantequilla que reservamos vamos a ir pincelando todo el triángulo. Abrimos un poquito la masa y ya vamos a ir girándolo. Y ya vamos a hacer la forma del croissant y en este caso de los manolos. Y así nos van quedando. Vamos a hacer con cada uno de ellos lo mismo. Una vez los tenemos, los ponemos en una placa de horno con un papel sulfurizado y vamos a ir pincelándolo con leche. La leche también tiene que estar a temperatura ambiente. Y los vamos a dejar reposar durante 1 hora. Tienen que volver a duplicar su tamaño. Pasada la hora, vamos a volver a pincelar con leche. El horno, 15 minutos antes, tiene que estar precalentado a una temperatura de 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo. Es el momento de meterlos en el horno y el horno lo vamos a bajar a 175 grados y estarán aproximadamente en unos 20 o 25 minutos. Y una vez sacados del horno, los vamos a pincelar con mantequilla derretida para darles ese brillo característico. Cuando terminemos de pincelar, los dejamos enfriar en una rejilla y ya podemos ir derritiendo el chocolate. Nosotros hemos puesto el chocolate en un vaso y los hemos ido mojando hasta la mitad.
Es muy importante dejarlos enfriar a temperatura ambiente para que no pierda su brillo. Y una vez los tenemos, con los que nos sobren podemos también decorarlos con chocolate blanco. Pues esta es la receta de hoy, luego os enseñamos las fotos de cómo nos han quedado y esperemos que os guste. Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco y nos vemos en la siguiente receta. Si os ha gustado, regaladnos un like y suscribiros al canal.